Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Deseamos iniciar una serie de videos relativos a temas que realmente causan controversia, algunos hermanos, amigos también, con relación al santuario, su servicio. Y estamos titulando esta serie justamente El santuario y su servicio, tipología y lecciones. Sucede que hay hermanos, por un lado, que no logran entender muy bien, cabalmente, cómo funciona este tema de comparar el santuario israelita con toda la descripción de los departamentos y servicios, sacrificios, sacerdocio, etcétera, con lo que el Nuevo Testamento revela también de un santuario en el cielo con un sacerdote oficiando como tal, con víctimas, que es el mismo, revelado todo en el Nuevo Testamento, tanto los libros de Hebreo y Apocalipsis principalmente. Junto con ello, hay conflictos con respecto a las traducciones bíblicas, ya que hay Biblias que traducen, especialmente en los textos de Hebreos, capítulo 8, 9, 10, ya vamos a mirar algunos, en que las traducciones varían. Esto es, si Jesús cuando ascendió al cielo subió al lugar santísimo, o sea, al lugar santísimo, recordemos, en los dos departamentos del antiguo santuario israelita, o subió directamente al santuario. Para esto tendríamos que conocer cómo funcionan los servicios en sí del Antiguo Testamento y por correspondencia tipológica hacer la aplicación con el santuario del Nuevo Testamento. A esto se agrega otro tema más y es las escrituras que produjo Elena White, que es reconocida entre los adventistas como profetisa, señalando o enfatizando este tema del sacerdocio de Cristo en el cielo y su intercesión junto con todo lo que ello conlleva a partir de su encarnación y expiación, y que algunos consideran que lo que ella escribió supuestamente contradice lo que la palabra de Dios enseña, particularmente en lo que tiene que ver con el juicio investigador. Esto es, si Jesús subió al cielo, dicen, subió directamente al lugar santísimo para sentarse allí con el Padre y a partir de allí comenzaría lo que sería el juicio y no 1844. Para esto tendremos que hacernos la pregunta, ¿qué es eso de 1844? ¿Por qué se interpreta Daniel capítulo 8, todo el capítulo y particularmente el versículo 13, que trata de un tiempo, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado o restaurado, varían las traducciones, y a esto unirle el capítulo 9 que también trae una profecía de tiempo, esto es las 70 semanas. Si Elena White escribió sobre el tema en particular, y hay quienes suponen, basado en textos como Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21, 22, que aquel profeta que profetiza y no se cumple, supuestamente sería falso, como el caso de Elena White. ¿Será esto? ¿Será que porque leemos que Jesús subió al cielo y se sentó al lado del Padre, ya está en el lugar santísimo desde entonces, y no como los adventistas entienden que aunque fue al cielo en ese año 31, y estuvo con el Padre, pero comienza el juicio según Daniel 8:14 en 1844, que es la fecha del cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas? Y por lo tanto, esto tendría fundamentación bíblica independientemente de lo que haya escrito Elena White. Así que es otro tema para considerar. Con esto queremos hacer una introducción, amigos, hermanos, para decirles que deseamos producir esta serie de videos, van a ser varios, con diferentes temas, para que nos quede claro un tema sustancial como es el del santuario. Permítanme ilustrarlo con textos bíblicos, obviamente. Apocalipsis capítulo 10 nos cuenta de una profecía que los adventistas entienden que se cumplió con el ministerio de Guillermo Miller. También debería formar parte de esta serie de estudios una pequeña biografía de Guillermo Miller. Veremos si también podemos incluir algo breve o por lo menos dar las fuentes para que podamos conocer acerca de quién fue este predicador
precursor de los adventistas. Bien, él, haciendo sus estudios bíblicos, llega a la conclusión, estudiando Daniel capítulo 8, que el santuario se purificaría. Él entendió que el santuario era la tierra y se purificaría por medio de fuego. Esto es entonces la segunda venida, es lo que él asoció. Por lo tanto, Daniel 8:14, o erróneamente, como él creía, la segunda venida se cumpliría entre 1843 y 1844. Esa fue la definición a la cual él llegó cuando comenzó a predicar desde 1831, con convicciones que apuntaban a esas fechas, pero predicar mucho más fuertemente cuando recibió ayuda de compañeros, entre ellos Josué Himes, en 1839 en adelante. Lo cierto, amigos, hermanos, es que acontece el evento de 1844, es decir, llega la fecha, 22 de octubre de 1844, y sucede algo doloroso para esta gente, que fue el profundo chasco que se vivió ante la esperanza de la venida de Cristo. Pero he aquí que descubren que esto estaba profetizado. Así que de eso queremos hablar o arrancar, hablando de el chasco basado en la revelación de Apocalipsis capítulo 10 y el mensaje consecuente, importante, que se le dio a la gente que había sufrido el chasco. Y ese mensaje tiene que ver con el santuario, que es nuestra primera presentación. Así que vamos pues a invitar a que leamos Apocalipsis capítulo 10. Allí, desde los versículos en que un ángel poderoso, muy fuerte, pisa un pie sobre la tierra y sobre el mar y tiene un rollo y pronuncia palabras. Y finalmente Juan recibe la orden de tomar el rollo y comerlo. Leamos pues Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer los primeros versículos para tratar de entender el contexto y especialmente la porción que nos interesa, cuál es que después del chasco se les dio un mensaje, una misión a la gente que había sufrido esa grave experiencia. Leemos pues. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Recordemos, un poderosísimo ángel con un pie aquí y allá, tierra y mar, lo que indicaría que tenía un alcance mundial. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y tú no las escribas. Esto nos ha quedado en reserva, oculto. Y no obstante, Dios, todo lo que haya producido en la Biblia, nos lo habrá de revelar, como ocurre con los truenos. Ya miraremos cómo más adelante, obviamente. Pero continuamos con la lectura. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Este juramento, que es solemne, dice, el tiempo no sería más. Y entendemos que se trata de tiempo profético, no tiempo cronológico, porque el tiempo continúa hasta la segunda venida de Jesús. Aún más, después de esta porción del juramento, sigue el tiempo, hay más símbolos, mensajes, pero hay algo que sí se va a cortar, que es los cálculos de los tiempos proféticos. De los tiempos proféticos no hay más cálculos. Es a donde apunta esta porción. Seguimos más, miremos. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esto es una promesa bella de la Biblia, de parte del Señor,
en que Dios premiará a sus hijos, de que todos los misterios que estaban ocultos o sin conocer van a ser plenamente revelados. El misterio de Dios se va a terminar, como lo anunció a sus siervos los profetas. Culmina así el texto. Pero ahora se da una orden y Juan la oye. ¿Cuál es esa orden? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y yo fui al ángel diciéndole, en fin, ¿me puedes dar el libro? Y el ángel me dice, toma y cómelo, y te amargará el vientre, aunque en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Aquí van a quedar varias preguntas que no podremos responder todas porque deseamos hablar de un tema fundamental como es la orden que se le va a dar a continuación a Juan, que tiene su fuerte dolor de estómago, y es, ¿qué es ese librito escrito por fuera y por dentro, pequeño, que él podía comer, pero que resultó chasqueante, dulce en la boca, porque lo pudo comer y saborear, pero los resultados fueron dramáticos? Mis hermanos, mis amigos, ese librito no es otro que el mismo libro que contiene un juramento similar al producido por el mismo ángel que dijo, que juró por el cielo, por el que vive arriba, por el mar, la tierra, etcétera, que hizo todo, y que dijo, el tiempo no sería más. Este sería un segundo juramento frente a uno anterior, en ese librito pequeño, donde dice lo mismo pero al revés. Si aquí en este segundo juramento, le vamos a llamar así, segundo juramento, se jura que el tiempo no sería más, pero que el misterio de Dios se abriría, se completaría, se consumaría, las cosas que estaban selladas y ocultas de Dios quedan ahora absolutamente expuestas con una condición: no pongan tiempo profético. En el juramento que le precede, tan solemne como el segundo, por eso hablamos de dos juramentos solemnes, este de Apocalipsis capítulo 10 y este otro en el librito pequeño. Esto es Daniel, capítulo 12, donde también apareció un juramento solemne. Pero yo dije que fue al revés. Aquí se dio un tiempo profético, pero el misterio se lo cerró, se lo ocultó. ¿Queremos verlo? Y así vamos a ir confirmando de qué librito estamos hablando. Justamente el librito que estaba sellado, que no se lo podía entender, hasta que llega Juan, siglo después, en símbolo, obviamente, y él es el que logra, tiene el privilegio de tomar el librito y abrirlo, comerlo, disfrutarlo, con consecuencias dramáticas. Miramos pues entonces el libro de Daniel capítulo 12. Vamos a mirar versículo 4 en adelante, que nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Notemos que el libro de Daniel fue dado para dar información acerca de los eventos, tanto de aquellos días, a lo largo de los siglos, pero también acerca de los eventos finales. Y ahora, Daniel, cerremos ya. Tú has escrito todo. De hecho, Daniel 11, todo el capítulo 11 y parte del 12, nos habla de la historia de los enemigos de Dios y del pueblo de Dios, especialmente en la parte final. ¿Sí? El reino, con los símbolos del reino del norte y el reino del sur. Y Daniel 12:1, la aparición de Miguel, el gran príncipe de los hijos de tu pueblo, que liberta al pueblo de Dios. Y mientras Daniel contempla la exposición, la orden viene, Daniel, ya, cerremos acá, sella el libro, que esto no se va a saber sino más adelante, en el tiempo del fin. ¿Sí? Lo estamos leyendo acá. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La pregunta que uno se haría es, ¿el libro de Daniel estuvo sellado, cerrado?
Bien, solamente la segunda parte. La primera parte es fácil de entender. Allí cuando se nos habla del cautiverio que sufren los israelitas por parte de Nabucodonosor, en que en el primer asolamiento se lleva gente cautiva, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Luego el capítulo 2 se nos habla del sueño que tuvo Nabucodonosor y cómo Daniel logra explicarlo. Y no es difícil de entender. Tú eres esa cabeza, luego de ti viene otro reino, y después de ese viene un tercer reino, etcétera, hasta que llega una piedra, voltea todo y se hincha para hacerse un gran monte, el reino de Dios. No es difícil entenderlo. Capítulo 3, acordémonos, se nos habla de la gran estatua que Nabucodonosor construyó y obligó a toda la gente a adorarla. 3 jóvenes se resistieron y el milagro del horno ardiente que no logró destruir a los 3 jóvenes porque había un cuarto allí, hijo de los dioses, dirá Nabucodonosor, que los protegió. Capítulo 4. También es un capítulo que no es difícil de entender. El sueño terrible que tuvo Nabucodonosor del gran árbol y que fue derribado. Era un árbol que sostenía la vida de animales y de hombres, según el sueño. Pero fue derribado y quedó apenas el tocón, la parte inferior cortada de ese árbol, hasta que pasaran 7 tiempos y luego se recuperara. Y Nabucodonosor quedó impresionado. Daniel se lo explicó. Los 7 años de la locura de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5 también es fácil de entender. Allí cuando se nos habla de lo que hizo Belsasar, el último rey, si bien su papá, Nabonido, era el rey oficial, su hijo, Nabonido, estaba al frente de Babilonia mientras su padre estaba en otro lugar. Y al hacer esa fiesta tan desagradable y repugnante a la vista de Dios, no solamente adorar los ídolos, sino insultar a Dios tomando los vasos sagrados robados por su abuelo Nabucodonosor para beber en esos vasos vino y dedicárselos a los ídolos y a las prostitutas y los generales que estaban allí bebiendo. Y entonces apareció la fatídica descripción de la sentencia contra Belsasar. Daniel capítulo 5. Capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Capítulos sencillos. Pero cuando entramos en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, no es fácil de entender. Pero a lo largo de los siglos hubo un antecedente que ayudó mucho para poder entender los otros capítulos. Daniel 2 era la base para poder entender el resto de los capítulos. Pero ahora, especialmente el tema del tiempo, es lo que quedaba por descifrar más cabalmente. Bien, nuevamente Daniel 12:4, repasamos, la orden de Dios de cerrar el librito, el libro pequeño, séllalo hasta el tiempo del fin. Miremos más qué dice en el texto. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o conocimiento no es tanto la ciencia secular, es el conocimiento del libro de Daniel, pero consecuentemente, ese conocimiento que aumenta sobre Daniel también le va a acompañar el aumento de la ciencia secular. Lo cierto es que muchos correrían de aquí para allá. Es una expresión que indica cuánta gente estaría buscando, investigando qué trae ese libro, especialmente en lo relacionado con el anticristo, señalado en el capítulo 7 y 8 en particular, en Daniel. Pero entonces avanza un poco más en Daniel 12, versículo 5. Yo, Daniel, miré y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino. Noten, ahora viene el juramento solemne, que llamamos el primer juramento solemne del librito pequeño. Que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que, y noten cómo se abre algo y se cierra otra cosa. Se abre tiempo y se cierra el símbolo. En eso consiste el primer juramento. El segundo es al revés.
se cierra el tiempo y se abre el misterio, se abre el símbolo. Y ese es el gran regalo que Dios dará en los últimos días, de que todos podamos entender claramente los símbolos que por siglos estuvieron en la discusión, hasta el día de hoy, cuando se habla de la marca de la bestia y en muchos canales de YouTube y en otros lugares, al hablar de la inteligencia artificial, ya están mencionando Apocalipsis capítulo 13, aún el versículo 18, el 666, que te van a poner porque si con la identificación, el ID digital, que un chip en la mano, en la cabeza, etc. Pero no hablan de la bestia. ¿Qué es la bestia? ¿Quién es la bestia? Porque la esencia del capítulo es reconocer, descubrir quién es la bestia. Y luego veremos el resto que le acontece o que se relaciona con ese símbolo. Bien, eso no se está haciendo en los medios populares. Entonces, cuando vamos otra vez al juramento solemne de Daniel, capítulo 12, yo dije que se abre tiempo y se cierra el símbolo. Algo parecido ocurre con la epiglotis que tenemos aquí, allí en los límites de cuando vamos a ingerir o respirar. ¿Alguna vez pensamos esta maquinaria tan preciosa que tenemos en nuestra garganta? Ustedes saben, tenemos dos tubos, hablando de forma muy simple, el esófago y la tráquea. Y por el esófago entra la comida y por la tráquea entra la respiración. Si nosotros tragamos comida y respiramos simultáneamente, ustedes se imaginan el desastre que se produce. Entra comida, ¿por dónde? Por la tráquea. Y ahí sí hay grave problema. La comida tiene que entrar por el esófago. Para eso, la epiglotis cierra allí la abertura que tiene que ver con la tráquea. O cuando respiramos, al revés, se cierra la porción del esófago, el acceso, y se abre la tráquea. Entonces podemos respirar perfectamente. Es algo, un mecanismo tan instantáneo, involuntario, nosotros no lo pensamos y funciona. Bien, en el caso del juramento solemne ocurre algo similar. Se abre algo y se cierra otra cosa. En el primer juramento dijimos, se abre el tiempo, será por 3 tiempos y medio, pero se cierra el símbolo. En el caso del segundo juramento de Apocalipsis 10 es al revés. Se cierra el tiempo profético. ¿La captamos? Porque viene hablando de tiempo profético. Y se abre el símbolo, el misterio de Dios. Ahí donde lo podremos entender. Bien, otra vez vamos al texto de Daniel 12. Recuerden, esta es la introducción para entender la importancia del santuario, que es la revelación que Dios le quiere dar primeramente a su pueblo y de su pueblo al mundo, que entiendan que hay un santuario en el cielo con una misión, un mensaje de esperanza para la humanidad. Hay alguien en ese santuario celestial que está intercediendo, recibiendo nuestras peticiones, nuestros pedidos de perdón, nuestras confesiones, nuestros pedidos de auxilio. Todo lo que tengamos, Él lo recibe hoy hasta que se cumple algo fatídico, profetizado también en Apocalipsis, y es cuando se cierra ese templo y ya no hay más intercesión. Leamos pues entonces nuevamente Daniel capítulo 12, completamos lo que estábamos leyendo desde el versículo 5 acerca de este primer juramento solemne en comparación con el segundo de Apocalipsis 10. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie, habíamos leído, el uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y entonces esa pregunta siempre la vamos a tener nosotros pendientes. ¿Cuándo será el fin? Queremos saber. Ya a Jesús se la hicieron también. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Recuerdan, es cuando Jesús también enseña en Mateo 24 las señales del fin. Pero avanzamos todavía más para mirar el juramento que hace el ángel. Recordemos, estamos en Daniel capítulo 12. Entonces,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto significa que serían 3 tiempos y medio, y la palabra tiempo en profecía bíblica significa año, lo cual tiene que ver con 3 años y medio. Y estos 3 años y medio, siguiendo los cómputos bíblicos, el año que tiene, el año en el cómputo judío, tendrá 360 días por 3 años y la mitad, van a ser 1260 días. Vamos otra vez a mirar el texto. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, es decir, un año. Tiempos, al hablar en plural, son 2, y la mitad de uno más. Por lo tanto, tenemos 2 más 1, 3 y medio. 3 y medio años. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y nuevamente el interés de saber qué va a pasar. Y Dios que le dice, Daniel, ya basta. Esto está cerrado. Se cerró, se selló el símbolo. Siguientes versículos. Y yo oí, pero no entendí. Yo dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Notamos, queridos amigos, hermanos, con esto que la relación que hay entre los dos juramentos es que en el segundo en particular, aquello que estaba cerrado, el librito abierto, ahora está abierto. Pero aunque esté abierto, en Apocalipsis 10, alguien tenía que acercarse para mirar qué tenía. Y el ángel no pudo menos que decirle, Daniel, disfrútalo. No, no solamente lo leas, toma, cómelo porque es dulce, tú vas a ver. Y así fue. Y cuando Daniel había escrito estas palabras, no imaginaba que en el futuro toda la profecía que él escribió tendría un significado tan importante con otro símbolo, esto es Apocalipsis 10, y especialmente cuando fue verificado, cumplido literalmente en tiempo de Guillermo Miller. ¿Qué ocurrió? Miremos entonces ahora Apocalipsis capítulo 10, lo que tiene que ver con el efecto de haber comido un libro que era dulce en la boca y amargo en el vientre. Esto lo miramos en el versículo 8 en adelante. Allí vamos a ver la orden. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Cómo se cumplió este símbolo? Bien, en la persona de Guillermo Miller y sus seguidores, quienes, especialmente Miller, desde 1831, él lo descubrió 13 años atrás, en 1818, después de 2 años de intenso estudio, de 1816 a 1818, este granjero de origen bautista se abocó al pleno estudio de Daniel. Como era autodidacta, pudo comprobar con los cumplimientos históricos lo que la profecía decía. Acerca de Guillermo Miller, resaltamos este hecho. Él no tenía una educación formal, sino su formación era las frecuentes lecturas en la biblioteca pública. Y un hombre que, ahí tenemos quizás para quien le interese averiguar un poquito más, el originador de estas ideas, se le llama precursor de los adventistas. Y al rodearse con gente de alto nivel, allí donde él se movía, él se buscaba siempre sobresalir o educarse, rodeándose de gente de mejor nivel que él. Así adquirió sólidos conocimientos como autodidacta y pudo probar a través de la historia que él fue estudiando lo que la profecía decía en Daniel. Pero especialmente cuando llega el tema del tiempo de Daniel 8 y las 2300 tardes y mañanas, que será un tema de estudio posterior, allí sí Guillermo Miller llega a la conclusión en 1818 que 25 años más tarde se cumpliría Daniel 8:14, que decía
que al final de ese periodo el santuario sería purificado. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así es como rezaba en la versión King James, aunque en otras traducciones traduce mejor, el santuario sería restaurado. Ya en su momento vamos a mirar también estos temas, valiéndonos de los originales hebreo y griego, usando la Septuaginta también. Así que ya es promesa que lo vamos a hacer, solamente una introducción para ver la importancia de este tema. Por lo que viene, quizás la parte medular de todo esto, amigos, es lo que viene a continuación del chasco, producido el tiempo en que Miller creyó que Daniel 8:14 se cumplía entre 1843 y 1844. Llegada esa fecha, obviamente Jesús no vino, hubo un gran chasco, muchísimos que se habían adherido a las doctrinas de Guillermo Miller salieron absolutamente confundidos, chasqueados, derrotados, pero hubo otra poca gente que habían creído que había luz en esto, pero no entendían esa porción, el santuario sería purificado. Habían seguido la idea de Miller, que era idea popular, que el santuario, como no había noción de santuario en el cielo, el santuario de Dios pues era la tierra, en que Dios pone sus pies sobre la tierra. Aquí está el santuario de Dios. Y si es purificado, lo sería por fuego. Purificar la tierra por fuego, eso es la segunda venida. Esa fue la inmediata deducción que hizo Miller y toda la gente a coro creyó lo mismo. Por supuesto, un grave error. Pero en medio de ese error y chasco aparecía un nuevo mensaje. A continuación, allí pues en Apocalipsis 10:11, después de la ingesta del librito dulce amargo, miremos lo que dice. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Permítame, amigos, ilustrarlo o dramatizarlo. Señor, tú me pides que yo salga a profetizar, a predicar a muchas naciones, tribus, pueblos, lenguas, pero tengo un dolor de estómago insoportable. No puedo ni pararme, no puedo caminar. Mi vientre está quemando por ese librito que era dulce, porque yo lo disfruté comiendo, disfruté leyendo el libro de Daniel, disfruté estudiando Daniel 8 y Daniel 9, conociendo los tiempos, y creí que para 1843, 1844, Cristo vendría y no vino. Muchísima gente se alejó, pero hay unos pocos que siguen estudiando, porque quieren ver más claro qué es eso del santuario purificado. Y ahora me mandas a predicar. Está bien, Señor, tú ordenas. ¿Qué tengo que predicar? Siguiente versículo lo dice. Y amigos, allí arranca, digamos, esta serie propiamente la que queremos compartir con ustedes. Miremos. Apocalipsis 11:1 dice así, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Solamente esa gente que están adentro, que entraron para adorar a Dios en ese altar, mídelo, porque el resto de gente que no le interesa, que no quieren entrar allí, se les ha dado algo diferente. El atrio, que es la segunda parte. Recordemos, el santuario israelita se componía de dos grandes partes. El atrio y el tabernáculo de reunión o santuario propiamente, que a su vez tenía dos partes, el lugar santo y lugar santísimo. En su momento, mediante diapositivas, iremos viendo esto ilustrado para entenderlo mejor. Pero lo que importa es que aquí hay un santuario al cual Dios se refiere, a los que entraron adentro, mídelos. Al resto que están en el atrio o patio, no los midas. Miremos cómo sigue el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses.
que también es el mismo tiempo que 3 años y medio o 1260 días. Los tres periodos son idénticos. Están hablando de un mismo fenómeno. Ahora, el asunto que nos interesa ahora es observar cómo esta gente que tenían el dolor de panza, dije yo, por la ingesta del librito, dulce al comienzo, amargo luego, se les da una orden que prediquen sobre el santuario. ¿Por qué? ¿Qué traía ese santuario? ¿Qué había en ese santuario? Mis queridos amigos y hermanos, es tan importante porque allí se gesta la salvación o la perdición de cada ser humano a través de una revisión que se hace en los libros del cielo. Y aquellos que están inscritos en los libros del cielo heredarán la salvación. Y aquellos que no están inscritos o que estuvieron inscritos alguna vez, pero fueron quitados por diferentes motivos, el primero de los cuales es la apostasía, cuando decide renunciar, abandonar o aún pecar, corre altísimo riesgo de que el nombre sea quitado para ser juzgado posteriormente. Esto es en el milenio, como lo cuenta Apocalipsis capítulo 20. Lo que importa ahora es que en ese lugar, en el santuario, se está gestando nuestra salvación. Miremoslo, les invito a que me acompañen a observar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, cómo Dios se expresa acerca de ese tiempo de juicio cuando se entró al santuario para medirlo. A ver, miramos el texto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Noten que va a decir las mismas palabras que se les dio a la gente con el dolor de estómago, de Apocalipsis 10, 11, ¿recuerdan? Ahora se repite lo mismo, que lo prediquen a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje, universal, a toda la tierra. ¿Qué cosa? El santuario. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo expresa de esta manera? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un retorno al Creador, quien comienza a hacer la operación de juicio en base a los libros que están en el cielo. Ahora, lo interesante de esto es que esta operación que se hace con el santuario, primero, se usa una palabra en Apocalipsis 11:1 que dice mide. Se le da una regla, una caña para medir, y al medir es establecer los términos de cada uno que es medido. Miramos el texto. Entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a la gente que está adorando en él. Este tema de la medición es una obra de juicio. Vamos a ver a continuación un ejemplo con el profeta Amós, capítulo 7, versículo 7, que cuando se lo envió a predicar, él vivía en la zona sur, en Judá, pero se lo envía a Samaria, el reino del norte, para que predique un mensaje de amonestación y de juicio. Y se usa una ilustración. Ahora vamos a mirar, porque esa nación sería castigada por los asirios, cosa que ocurrió aproximadamente unos 30 años más tarde. Amós había predicho que había una obra de juicio, una obra de medición. Pero miren la ilustración que aquí se utiliza. Amós 7, versículo 7 en adelante. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Bueno, estoy mirando una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil. Creo que todos sabemos de qué se trata. Allí es un instrumento pesado, sostenido por algún hilo. Pongo en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Para qué se pone la plomada? Hay diferentes tipos de plomada, pero esta muy popular es aquella que hace colgar
desde el aire allí y cuelga a veces algo metálico, pesado. Y así se puede ver la línea recta. Y por lo tanto, cuando hay que construir, allí se ponen las tablas o los ladrillos, en base a esa línea, una obra de medición, de juicio. Quiero verte. ¿Cómo estás? Amigos, a veces nos dicen a nosotros, te estoy observando, ¿te puedes enderezar? Nos están observando. Y ponte recto. ¿No nos dicen así también? Normalmente aquellos que ya ganamos años, enderézate. Bueno, en el caso de Dios, te estoy observando, enderézate. Ponte recto. Bien, en la vida espiritual ocurre eso, una obra de medición. Miren cómo sigue en la historia de Amós con la medición de la plomada hecha a Israel. He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo tolero más, los voy a destruir. Ya los he juzgado o los estoy juzgando. Versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que era el rey, Jeroboam II, el rey de Israel, con sede en Samaria. Entonces el sacerdote Amasías, que era el representante religioso de ese reino norteño corrupto, que era sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Claro, había un mensaje de amonestación, un mensaje de juicio. Enderécense, hagan bien las cosas, de otro modo Dios los destruye. Sigue más. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam, el rey, morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías, el sacerdote, reprende a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, al sur de donde tú vienes, come allá tu pan, profetiza allá. Y no profetices más aquí en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Así, con esto, queridos amigos, vemos lo que significa un mensaje de juicio a partir de una orden de Dios con esa plomada, o en el caso de Apocalipsis 11:1, toma la caña y comienza a medir, y a los que están adentro. A la otra gente no los miras, déjalos, porque ellos van a ser medidos más adelante, juzgados. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Más adelante en el milenio. Tema fascinante también para considerar, lo haremos después. Pero esta historia ya estaba ilustrada en los servicios del santuario israelita. Por eso, amigos, este tema se torna tan importante para poder entender a través de el santuario israelita los departamentos, los servicios, quienes oficiaban, sacerdotes y sumo sacerdote, los animales que se ofrecían, pecados que eran cometidos o por el sacerdote, por la congregación, por un gobernante o por un individuo, que sacrificios debían ofrecerse y en cuáles altares depositar la sangre expiatoria. Estaba el altar del holocausto afuera, el altar del incienso adentro, y había órdenes específicas. Esto aparece en Levítico 4. Pero todo ello ilustra algo que luego el Nuevo Testamento se encargará de ahondar aún más. En los servicios del Antiguo Testamento aparece un servicio en particular, Levítico 16, que trata del día del juicio, el día de expiación o Yom Kippur, como le llaman los judíos. Y en ese día, un solo día en el año, era tan importante porque Dios hacía una revisión de cuentas con todos los israelitas por los pecados que ellos habían cometido a lo largo del año y que debían haber hecho la reparación en el año, trayendo sus sacrificios al santuario para que los sacerdotes oficiaran, hicieran todo el servicio simbólico requerido y así obtuvieran perdón hasta que llegara ese día de Yom Kippur, que estaba en el séptimo mes, en el 10º día. Allí Dios pudiera
al dar la aprobación, la bendición, toda la nación estaba siendo perdonada. Unos días después comenzaba la fiesta de alegría de la fiesta de las cabañas. Bien, esto aparece en el Nuevo Testamento. ¿De qué modo? A través de la tipología. Esto es la correspondencia que hay entre dos modelos, el santuario de los judíos y el santuario del cielo, que Apocalipsis nos habla de tal santuario, aún incluso con departamentos, con mobiliarios que el santuario del cielo tiene. Y nosotros se nos da el privilegio de estudiarlo, conocerlo, discernir a través de la tipología. Por eso esta serie que titulamos El santuario y su servicio, tipología y lecciones. Esta es la primera parte. Por ello, amigos, quiero invitarles a que veamos las primeras imágenes sobre lo que será esta serie, Jesús y los rituales judíos, que aquí lo tenemos. Mediante estos ritos podemos observar en la práctica de los judíos, pero arrancamos primeramente con algo importante, es cómo se originó esto, de dónde viene, por qué es necesario. Y esto nos va a ayudar, ya desde los orígenes con Adán y Eva. La salvación representada en la cobertura de pieles. Recordamos que cuando ellos cometieron pecado y se sintieron tan avergonzados, se cubrieron con pieles, con hojas de higuera, y estaban desnudos. Era una ropa estrafalaria. Habían sido cubiertos con una luz, pero estaban desnudos totalmente. Inocentes, puros, no había pecaminosidad en la mente de ellos. Pero habiendo cometido el primer pecado, esa inocencia se perdió. Se sintieron culpables. ¿Y ahora qué hace Dios? Miremos lo que nos va a contar el texto bíblico. En Génesis 3:21 leemos, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto significa que fue necesario sacrificar un par de animales, despellejarlos y entonces cubrirles con pieles. El sacrificio de esos animales lo tuvo que haber hecho Adán y Eva, esto es darle muerte al animal, para que de luego Dios quite la piel y pueda hacerle las túnicas de pieles. Pero esto tenía algún significado. Sí, en Romanos 13, versículo 14 del Nuevo Testamento leemos, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Notamos que esa cobertura ya está representando algo que es la provisión que Dios nos da para que estemos dignos delante de Él. Pero no solamente esa salvación estaba representada en la cobertura de pieles, la salvación también requería sangre. Aquí vemos a Caín en el fondo, Abel con su sacrificio, y el texto de Génesis 4 que nos dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda porque él trajo ofrendas de la tierra, aunque hubiera sido de lo mejor, pero no tenían sangre, porque la salvación requería sangre de sacrificar un animal para que la conciencia humana pudiera asociar a ese animal con el gran Cordero de Dios que vendría al mundo para quitar los pecados. En otras palabras, los sacrificios con sangre representaban la sangre que en el futuro tendría que ser derramada para el perdón de los pecados de aquellos que creyeran. Hablamos de la sangre de Cristo. Aún más, la salvación fue manifestada a los patriarcas. Aquí estamos viendo a Abraham. Cuando se le dio la orden, Génesis 22, de que debía sacrificar a sus hijos. En San Juan 8, allí Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Los judíos se burlaron. No tienes 50 años y ya lo viste a Abraham. ¿Qué es eso? Es que Abraham entendió el plan de salvación cuando, al obedecer la orden de sacrificar a su hijo, Isaac, el ángel le detuvo la mano. No lo hagas, Abraham. Ya veo que eres justo, me has obedecido. Y le da bendiciones preciosas a este hombre. Y gira la cabeza y encuentra un animal que no había visto antes. Un carnero trabado allí.
el cual va a servir ahora en reemplazo de Isaac. Esa provisión la hizo Dios. En lugar de sacrificar a un ser humano, a un hijo de hombre, Dios sacrifica a su propio Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Como leemos aquí, Génesis 22, por cuanto no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo, de cierto te bendeciré, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Cristo. Aún más, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto nos dice Gálatas. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. También la salvación se revela a través de los ritos y símbolos, pero aquí que Juan Bautista es el primero que va a proveer la llave para entender los ritos y símbolos de estos sacrificios. Cuando él dijo estas palabras, Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miremos las palabras que dijo Juan. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Notamos? Es Juan entonces el que trae esa llave para entender todos los sacrificios del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, desde Caín, que no trajo sacrificio con sangre, y Abel, su hermano, que sí lo trajo. Se va entendiendo a lo largo de los siglos en la persona de Jesús. Pero fue Juan el primero, el que dijo, he aquí el Cordero de Dios humano, frente a todos los animalitos que habían sido sacrificados. Pero aún más, la salvación revelada en el Nuevo Testamento también es enseñada a gente humilde y que quieren aprender, como el caso de Nicodemo, que si bien era un hombre importante dentro del Sanedrín, sin embargo, decidió escuchar a Jesús, ir a él y aprender de él. En aquella noche, Nicodemo escuchó a Jesús acerca del nuevo nacimiento, pero especialmente la figura allí de levantar en bronce una serpiente para que la gente picada por sus incredulidades, su deslealtad, pudieran ser sanados. Leamos las palabras mismas. Juan capítulo 3 nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estas son palabras de Jesús a Nicodemo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees, Nicodemo? Él quedó pensativo, porque Jesús hizo la comparación entre aquella serpiente, como cuenta Números capítulo 21, que Dios ordenó construir a base de bronce, con hombres fuertes que juntaron bronce, lo moldearon y la pusieron en un palo en alto. Y la gente tenía que mirar allí esa serpiente para recibir curación de serpientes ardientes que corrían por el campamento como castigo por la incredulidad del pueblo. Dios fue amoroso con ellos, pero no tolera el pecado. Y eso tenemos que pensar hasta el día de hoy en esas consecuencias, ¿sí? Y entonces Jesús se comparó con él, por eso las palabras que él dijo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Evangelio de Juan nos contará más adelante cómo Nicodemo, cuando vio a Jesús levantado en la cruz, se acordó de las palabras y se convirtió en un fiel creyente, dejando sus puestos de importancia en el Sanedrín. Pero miremos más todavía la salvación prefigurada en los rituales judíos, ¿sí? Esto es algo que nos va a interesar escuchar, aprender y que ya daremos detalles en el siguiente video. Pero todo el sistema del santuario israelita va a ilustrar la salvación que había sido enseñada desde los días de Adán y Eva. Como dice el texto de Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Hagan el santuario, como yo daré las indicaciones. Es exactamente así, porque tiene significado. Finalmente, el libro de Éxodo y aún Levítico contienen un manual de instrucciones que se va a entender a la luz
del Nuevo Testamento. Porque la morada de Dios requiere sacrificios también, como estamos observando acá, el campamento israelita y el santuario o tabernáculo que se había construido en el desierto. Y el texto que dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y yo seré su Dios. Así es, Dios ordenó que se hiciera un santuario. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así, queridos amigos, queremos decirles que estamos mirando la primera parte de esta serie que queremos hacer de el santuario y su servicio, tipología y lecciones para nuestra vida, lecciones mayormente que extraeremos del Nuevo Testamento, para que así podamos mirar esa correspondencia exacta que hay entre aquel viejo santuario de los judíos con los servicios, los departamentos, los sacerdotes, los sacrificios y el santuario del cielo, exactamente en los mismos términos, para que el hombre crea, y especialmente en el tiempo en que Dios tenga que juzgar a cada uno, uno sepa que Dios está llevando adelante una obra que ya había sido profetizada en los símbolos del santuario, como es el día de expiación, el día del juicio. ¿Nos prepararemos para ello? Esa es la invitación que queremos hacer a través de esta serie de videos y presentaciones. Gracias por acompañarnos y nos miraremos en el siguiente video.